y esta. Ya. Muy buenos días, pequeños. Pequeños, pequeños. Nos encontramos en un nuevo jueves 19, entonces, de agosto. ¿Ya? En nuestro curso de reforzamiento del lenguaje, siempre hacemos prácticamente lo mismo. ¿Ya? Así que vamos a anotar como objetivo para su compañero que está presente aquí, el único nativo del segundo medio B. ¿Va a saludar a sus compañeros, estimado? ¿Así? ¿Le cambia la cámara ahí? ¿Me salude? ¿Así? ¿No? Ya, le da flojera saludarlos. Muy bien. Bien, nuestro objetivo, compañero, es entonces aplicar estrategias de comprensión lectora, de acuerdo a propósitos. Eso es. Así que anotarlo ahí, lo voy a anotar acá también. Espero que se vea. Tú me avisas si se ve, ¿ya? Entonces, aplicar, ¿se ve? ¿Sí? Ya, estrategias, ya. No se escribe. Aplicar, entonces, vamos a poner aquí estrategias de lectura a un texto, ¿ya? Texto, ¿ya? Pero hoy día vamos a cambiar un poquito el texto y vamos a ponerle el texto poético. Texto poético. Ya vamos anotando ahí, compañero. Poético. Poético. Ah, eso es. ¿Tiene lápiz? No. No me, no me lo devuelvo. Ya. Ahí tenemos. Aplicar estrategia entonces de lectura a un texto poético. Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Hoy día, hoy día. Recordemos que tenemos nuestro listado de notas, ¿ya? Así que la participación, como siempre, es muy importante. Muy importante. Vamos a buscar acá al Fernando. ¿Cómo está Fernando? ¿Sí? ¿Dónde está usted aquí en el listado? ¿Qué número es? Arriba mío, profe. ¡Ah! ¿Más fuerte? Arriba mío. Ah, ya. A ver. Entonces está de Fernando. Cooks es su apellido. Ah, ya. Ya, ya, ya. Vamos a ver entonces, está anotado el objetivo y vamos a bajar un poquito más porque vamos a revisar un poquito de materia antes de leer. Fíjense, primera exploración, tenemos un texto de 1, 2, 3, 4 versos, ¿ya? Este texto es de Ernesto Cardenal, ¿ya? Epigrama se llama. Anótelo ahí, compañero, texto a leer, Ernesto Cardenal, epigramas. Texto a leer, ¿ya? Anótelo, porque después cuando quiera buscar algo bonito para la polola, para el pololo, puede buscar a Ernesto Cardenal. Siempre es útil leer un poco poesía. Siempre. ¿Ya? A veces puede ser chistoso, igual esta poesía puede ser, es un poquito chistosa. Los adelanto al tiro. ¿Ya? Ernesto Cardenal, entonces. Parece que Ernesto Cardenal, no me acuerdo si es mexicano o es guatemalteco. No me acuerdo si, pero es por allá. Por allá. Tiene un cierto sabor este hombre. Lo tenía ya, debe estar fallecido. Bien. Vamos a bajar un poquito hasta alto. ¿Sí? Ya, perfecto. Perfecto. ¿Ya? No nos vemos por sus lentes, no nos vemos por mascarilla. Esto es una locura. Vamos a bajar un poquito más. ¿Ya? Bien. Abajo de su cuaderno, vamos a recordar entonces la estructura de la lectura comprensiva. Esto es importante, estimado. Estructura entonces de la lectura comprensiva. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto, compañeros? Compañeras, todas las que están ahí. ¿Ya? Porque para poder leer comprensivamente, uno tiene que tener un método. Eso es importante. Para leer hay que tener un método. Para leer, para leer, para leer, leer, leer. Ah, hay que tener
un método. ¿Quién me puede decir en el chat o acá mi compañero qué es lo que es un método? ¿Qué significa un método? ¿Ah? Me imagino que en ciencia lo han escuchado. ¿Ah? Un método. Tenemos ahí el chat. ¿Qué es lo que es un método? Luciano, Matías, Derek, ¿qué será un método? ¿Ah? Escríbanme ahí lo que piensan ustedes sobre el método. ¿Qué será un método? Rápido. ¿Qué será un método? Si no nos atrasamos. Yo pienso que es una idea. Ya, muy bien. Ya, una idea. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos generando la respuesta. Tenemos una idea. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ya? Una forma. También. Otro sinónimo de idea, forma. Forma. ¿Ya? Método significa camino. Camino. Es hacerse el camino. Camino. ¿Ya? Cuando ustedes escuchen la palabra método, tienen que saber que hay un camino. Un recorrido. Una idea que a mí me va a guiar. ¿Ya? Eso es importante. Muy bien, Fernando. Cada vez que usted habla, yo le pongo una X. Así es el juego. Ya Derek también, que ha intervenido ya varias veces. A, B, C, D, E, puntaje F. ¿Ya? Esa es la idea. Esa es la idea. Tenemos entonces un método, un camino. ¿Ya? Esto es muy importante, chiquillos, que lo sepan desde ya. Y yo se los trato de enseñar a los niños en la universidad. ¿Ya? Y espero que ellos también me pesquen. ¿Ya? Porque yo hago clase en la universidad también. ¿Ya? En el preuniversitario. Así que si ustedes alguna vez van a entrar a la UCN, se van a encontrar conmigo de nuevo. ¿Ya? ¿Por qué un método? Por ejemplo, vamos a jugar aquí, Fernando. Si yo tengo una unidad y dos unidades juntas, ¿cuál es el resultado? Una unidad, dos unidades, uno y una. ¿Cuál es el resultado? Dos. Uno más uno, dos. Esto en matemáticas es evidente, ¿no? Las matemáticas son evidentes en su método. Tú puedes sustraer, tú puedes dividir, ¿ah? Tú puedes restar, tú puedes entender, por ejemplo, la estructura de una potencia. ¿Mm? Esto de el número multiplicado por el otro número, ¿ah? ¿Ya? Todo eso. ¿Ya? Puedes entender distintas dimensiones. En la matemática es más evidente. Lo que pasa en la lengua, ¿ya? Que es el material de estudio que nosotros tenemos, que es el texto, ¿ya? Que está acá, todo este texto, todo esto es un texto, ¿ya? El método desaparece. ¿Por qué? Porque la gente piensa, ¿ya? Muy bien, Juan José, es un método ordenado y sistemático. La gente piensa que para leer, no se necesita nada más que decodificar. ¿Ah? Y usted, tanto usted como yo, aprendimos a decodificar hace rato. ¿Ya? Yo hace más rato que usted. Cuando usted tenía 6 años, aprendió a decodificar las letras y los números. ¿Mm? 4. Ah, muy bien. Antes entonces. Muy bien, muy bien, muy bien. Silibare. Excelente, excelente, excelente. Entonces nosotros sabemos que esta figura que está acá es una A, es una L, una C, una O. ¿Ya? Entonces nuestra mamá nos decía por sílaba. Al, al, col, alcohol. ¿Ya? Aprendimos a decodificar cuando somos chicos. Pero el problema es que no aprendemos a leer. ¿Ya? Decodificar y leer son procesos distintos. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiere la PDT? ¿Qué es lo que quiere la lectura comprensiva en usted? Que usted deje de decodificar nomás y empiece a pensar el texto. ¿Mm? Eso es lo que quiere la comprensión lectora. ¿Ah? Deshabitúense a que la lectura no es una lectura así nomás. ¿Ya? No se preocupe. Hola Fernanda, tanto tiempo que no venía. Fernanda. Tanto tiempo que no escucho su voz. Antes usted era la protagonista de todo esto. ¿Ah? ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Como les comentaba, pequeños, leer no solamente leer de modo superficial, ¿ya? Aquí vamos a hacer una distinción, ¿ya? Y usted ahí en el cuaderno me va a poner un versus, ¿ya?
Superficialidad versus profundidad. ¿Ya? Ahí dice profundidad y vamos a poner antónimo. Superficialidad. ¿Ya? Superficialidad. Ahí está. ¿Ya? No tenemos que hacer una lectura solamente de superficie de las cosas. ¿Ya? Porque todos ustedes ya saben leer. Ya saben leer. ¿Ya? Por ejemplo, ¿se han fijado cuando la profe Cristina los hace leer en clase? La profe de lenguaje. ¿Ya? ¿Por qué la profe de lenguaje los hace leer? ¿Ya? Los hace leer para que ustedes se vayan acostumbrando a que la decodificación tiene que ser más rápida. ¿Ya? Muchas veces, como nosotros no estamos acostumbrados a leer, ¿ya? No estamos acostumbrados a leer, decodificar nos cansa. ¿Se han fijado? ¿Mm? Por ejemplo, si nos mandan a leer un libro muy largo, ¡ah! Me carga leer, me carga leer. A usted no le carga leer, a usted le carga decodificar, porque lo hace lento. ¿No? Eso es lo que pasa cuando los jóvenes no leen. Simplemente lo hacen lento y les cuesta. La idea es que ustedes dejen de pensar que la decodificación es algo lento, porque la decodificación es solamente leer las letras, está aquí. Y les queda todo un mundo detrás para comprender. ¿Mm? Por eso la gente es más inteligente. ¿Mm? La gente cuando es inteligente deja esto de lado para dirigirse a los otros niveles. ¿Ah? Por eso cuando dicen que hay alguien inteligente es porque hay alguien que va a los otros niveles. ¿Ah? Y eso es lo más importante. Aquí se juega la vida usted, aquí se va a ganar el dinero que va a ganar, ¿ah? Aquí se va a ganar el puesto de trabajo que va a tener, aquí se va a ganar todo en esta cuestión. ¿Mm? Yo cuando era más joven, ¿ya? Trabajaba en una librería en el Mal. ¿Se conoce el Mal de La Serena? ¿Ya? Sí, el Mal, ¿ya? Yo trabajaba ahí en el Mal. Entonces, ¿qué pasaba en el Mal? ¿Ya? Yo trabajaba en la librería, tenía mi puesto de trabajo, ¿ya? La gente pensaba que yo era inteligente porque trabajaba en una librería. ¿Ya? Pero comenzaron a llegar la gente del extranjero. ¿Mm? Bienvenida a la gente del extranjero. ¿Y qué pasaba? Que la gente del extranjero tenía los mejores puestos de trabajo. Porque simplemente, porque no es como los chilenos que leen superficialmente. Pueden leer en profundidad porque tienen más estudios. Entonces, una persona del extranjero que tiene un grado de escolarización más avanzado va a poder leer, por ejemplo, ¿ya? Un esquema, va a poder hacer un organigrama, va a poder organizar gente, va a poder hablar mejor, expresarse mejor. ¿Mm? Este es el desafío que tienen ustedes, porque los chilenos somos muy cómodos y muy superficiales muchas veces. Leer de forma profunda, leer mediante los mecanismos de la comprensión es lo único que usted le va a llevar a tener un mejor puesto de trabajo y una mejor calidad de vida también. ¿Mm? Por eso esta cuestión es fundamental. Esto no solamente le va a servir al lenguaje chiquillo, esto le sirve para todo, para todo aprendizaje. ¿Mm? Por ejemplo, pensemos en un informe. ¿Ya? Si yo tengo que hacer un informe de una lectura, lo primero que tengo que hacer es una lectura superficial. Tengo que conocer el texto. ¿Ya? Sacar toda la información explícita, por ejemplo, las palabras clave, los elementos que me llaman la atención. Y después tengo que reelaborarlos. Fíjense acá en el nivel 2. ¿Ya? Reelaborarlos para crear un texto que libere la información implícita que está dentro de él. ¿Ya? Y hay una lectura crítica también que me va a llevar a emitir ciertos juicios. ¿Ya? Y el juicio, chiquillos, no es algo que sea bueno o malo, es algo que yo puedo criticar. ¿Ya? Puedo juzgar la calidad de algo, por ejemplo. ¿Mm? Hagamos una reflexión de toda la historia que les conté yo sobre los extranjeros. ¿Ya? Les conté una historia, vamos al nivel 1, de cuando yo era más joven y trabajaba en una librería. Vamos al nivel 2, ¿ya? Esta historia, no, yo no la conté por causa del azar, sino que se las conté para que ustedes reflexionaran sobre
las habilidades que tienen otras personas que llegan al país y las pocas que tenemos nosotros como chilenos. Vamos al nivel 3, lectura crítica. ¿Podría haber sido otro ejemplo? Tal vez sí. ¿Por qué? Porque a veces hablar de los extranjeros en clase, ¿ya? Puede producir que una persona piense que uno es racista. Y no lo es. ¿Ya? Fíjate en todos los procesos dinámicos que nosotros hicimos. Sumas y restas de información. ¿Mm? Esa es la lectura. Sumas y restas de la información. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos la lectura superficial, lectura inferencial y lectura crítica. Cada uno de ellos con distinta información. ¿Ya? Distinta información. Como le había comentado, el nivel 1 es el nivel más básico. ¿Ya? ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? Blanco. Esta es la lectura superficial. ¿Quién es el protagonista de la historia? Napoleón. ¿Mm? ¿Qué característica tiene el caballo? Es blanco. ¿Mm? Lectura inferencial. ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes que se asocia a Napoleón con un caballo blanco? ¿Mm? Pensemos. Fíjate, en la lectura implícita yo necesito poner elementos que yo ya sé de mis lecturas previas. ¿Ya? Te voy a hacer una pregunta. Napoleón, ¿ya? Eh, bueno, fue el movimiento más conservador después de la Revolución Francesa. ¿Ya? Napoleón era un emperador francés. ¿Ya? Y hay muchas pinturas de estilo neoclásico, ¿ya? Que lo retratan a él en un caballo. ¿Ya? Pensemos, aquí tenemos la pintura, ¿ya? El caballo, Napoleón. ¿Ya? ¿Qué crees que simboliza el blanco en esa pintura? ¿Mm? Porque podría ser un caballo bayo, un caballo negro, ¿no? ¿Qué crees que puede connotar esa pintura? ¿Ya? ¿Qué significa el color blanco? Dígame, Fernanda. Creo que puede representar la inteligencia que tenía. Muy bien, inteligencia, pureza, gallardía. Claro, 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 claro. Fíjate en la postura, podría haber sido otra. ¿Ah? Podría haber sido otra. Ahí está. Ah, yo tengo las patillas, como la pueden ver. ¿Ya? ¿Qué crees, qué piensas tú a partir de la postura? ¿Qué sientes al verlo? ¿Ah? ¿Te sientes como tranquilo o sientes que hay movimiento acá? ¿Mm? Está levantando el caballo. Es fácil levantar un caballo, ¿no? No. Hay dominio ahí, hay fuerza, hay movimiento. Pero su rostro, fíjate, su rostro no es un rostro iracundo, enojado, es un rostro sereno. Es alguien que domina la situación, a pesar del caos, fíjate. A pesar del caos, a pesar de la fuerza. Porque mira, fíjate, el caballo tiene movimiento en el crin, que es la parte del pelo del caballo. El crin se llama esto. Y el caballo está como desesperado, mira. Pero Napoleón está sereno y está el norte. Fíjate. Pintura, dime todo lo que yo acabo de decir. La pintura no me lo dice. Yo tengo entonces que, espérenme un ratito chiquillos, voy entonces, me estoy perdiendo acá. Yo tengo que hacer una lectura implícita de lo que hay. Nivel 2. Fíjate, ¿ya? Ya, muy bien. Un líder connotado. ¿Ah? Era medio malvado, sí, pero... pero estrategas al fin y al cabo de la historia. ¿Ya? La guerra es la guerra. Terribles guerras. Tristes guerras, como diría un poeta español. Pero a Fernanda, que también habló acá. Muy bien, Fernanda, ponernos al día.
¿Ya? Y veamos acá también Juan José, que también me definió. Muy bien, Juan José. ¿Ah? Eso. Al tiro, si uno pregunta, busque, aproveche de buscar. ¿Ya? Ahí tenemos una información explícita. Y después tenemos la lectura crítica. ¿Ya? Ahora, hagamos una lectura crítica. ¿Por qué creen que les mostré yo la pintura? ¿Me gustará a mí la pintura o no? No sé, yo no le he dado esa información, fíjate. Pero sí yo me acordé y la usé como de ejemplo. Esa es la lectura crítica que podemos hacer. ¿Mm? Claro, claro. Si tú te fijas, ahí hay mucho material. Cuando yo te pregunté si me gustaba la pintura, ¿te parecen o no a los distractores que a veces aparecen en los textos? ¿Te has fijado? ¿Ya? Esas cosas hay que darse cuenta. ¿Mm? Hay otra cosa que nosotros tenemos que aprender aparte de esta lectura por niveles, aparte de lo superficial, aparte de la profundidad. Cuando ustedes ya aprendan a leer por niveles, se van a dar cuenta que toda la información de una alternativa no está ahí porque sí. ¿Mm? Hay una información que va a responder a la pregunta que se te hace. Hay otra información, hay otra alternativa que va a responder, por ejemplo, al nivel 1. Hay otra alternativa que va a responder al nivel 2. Hay otra que va a responder 3. Fíjate, 1, 2, 3, ya respondimos 3. Hay otra que va a ser información errónea. Hay otra que va a ser falsa. 5 alternativas. Y listo. Cuando me dicen, por ejemplo, no, es que ahí el lenguaje puro azar y todo, tú elegís nomás. No, no elegís nomás. Lo que pasa es que la gente desconoce el método para hacerlo. Si usted conoce el método, esto se le va a hacer tan fácil como las matemáticas. ¿Ya? Tan fácil como las matemáticas. Tan claro como las matemáticas. ¿Ya? Bueno, quizás no tan claro porque el lenguaje siempre es un poquito arbitrario en sus significados. ¿Ya? Yo puedo poner, por ejemplo, no sé, por ejemplo, a ver, una palabra que significa, yo puedo poner llama en un texto y depende del contexto. Puede ser el fuego o puede ser el animal, ¿ya? El camélido del norte de Chile. Pero te fijas, hay que hacer esa desambiguación, se dice. ¿Ya? Ver lo que significa en el contexto para saber qué es lo que es. Pero siempre, y volvamos a la materia, siempre el método va a darme la información de los niveles de lectura. ¿Mm? Vamos más abajo, vamos más abajo. Dice habilidades de lectura, y aquí hay que anotar esto un poquito. ¿Ya? Bueno, sería bueno que pusieran los niveles ahí en el cuaderno, compañero. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. ¿Ya? Y para los chiquillos también ahí en su casa, poner los niveles, eso es importante. Esto lo vamos a ver a ver, no, pues la última vez que lo vemos, porque después vamos a tener, si es que ustedes siguen conmigo, o si yo sigo acá, o si todos seguimos vivos, o si todavía existe Chile, ¿ya? Ah, eh, vamos a tener otro curso después en tercero medio, ¿ya? Para las personas que quieran seguir las áreas de las ciencias humanas, ya hay algunos cursos que se dan en tercero medio, que uno lo imparto yo, otros profesores y todo. Ya, pero cuando yo hago el curso, yo supongo que ustedes ya saben esto. ¿Mm? ¿Ya? Por eso hay que ir avanzando. Ya estamos en segundo medio, estamos creciendo. ¿Mm? No se olviden que la escuela no se ha terminado, el aprendizaje no se ha terminado a pesar de las mascarillas, a pesar de las enfermedades, a pesar de la pandemia. Esto no se termina, no se termina. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hagamos otro ejemplo. ¿Cómo se llamaba este anime que yo veía con mi hijo el otro día? El Kimetsu no Yaiba. ¿Lo han visto ustedes? ¿Sí? Ya, muy bien. Muy bien, muy bien. En ese anime, por ejemplo, ¿ya? Es muy entretenido. ¿Ya? A mí me gusta, me gusta, me gusta. Si nosotros lo vemos de la superficialidad, ¿ya? El anime ya es colorido, es atractivo, ¿ya? Es una cultura extranjera, es un tiempo de esa cultura también, es una época.
No me acuerdo cómo se llama la época. Pero si tú te fijas, el mismo anime hace un diálogo, vamos a hacer una lectura inferencial, fíjate, entre el Japón tradicional y el Japón más moderno. Porque se fija ahí. Y si tú te das cuenta, por ejemplo, está el problema de andar con katana en la calle, está el tren, hay un capítulo muy interesante donde aparece, está ese chancho así y le pega al tren, no sé si te acordáis de eso, ¿ya? Le empieza a pegar al tren porque piensa que es un animal. Eso es interesante. Fernando está... Sí, ¿ya? Hay que preguntarse por qué suceden esas cosas y ahí yo estoy haciendo una lectura inferencial, ¿ya? Pero hagamos una lectura crítica sobre el anime. Hagamos una lectura crítica sobre el anime, ¿ya? ¿Por qué creen que ese anime rescata una época del Japón? ¿Para qué? ¿Para qué? Ustedes como lectores del anime. ¿Mm? Porque al último siempre dice un secreto de la era Taibo, una cosa así. ¿Has escuchado? ¿Te acuerdas de eso? ¿Por qué creen que lo hace? Pónganse en el lugar de un lector japonés, de un japonés. ¿Por qué creen que lo hacen? Ujú. Ajá. Claro, claro. Pero por ejemplo, ya, trabajemos con eso. A ver algo de Chile, por ejemplo, supongamos del salitre, ya, de 1800 y tanto. ¿Ya? Es interesante porque habla de nosotros. Fíjate, ¿ya? Habla de nosotros. Es una producción artística que habla sobre nosotros, sobre nuestra historia, sobre nuestra identidad, por ejemplo. ¿Ya? Y para el japonés también es el mismo. Habla sobre la identidad de un pueblo, por ejemplo, que siempre se va debate entre la modernización y la tradición. ¿Ya? Esos detalles, ¿cómo los leemos? A través de una lectura crítica. Fíjate, el anime no me lo dice. El anime me dice de un joven, ya que su hermana se convirtió en demonio, que la hermana tiene una cierta habilidad para no comerse a los humanos, y él quiere salvarla, entonces hace un viaje, ¿no? De eso se trata, es un viaje para descubrir quién puede revertir entonces este proceso demoníaco, se encuentra como con una pandilla de demonios que son súper acuáticos y también unos cazadores de demonios que son súper acuáticos y pelea acuáticamente. Pero hay cosas profundas ahí, ¿ya? Por ejemplo, el amor filial entre hermanos también está ahí. Está también la superación a los miedos, ¿ah? La piedad también, fíjate en eso, porque recordemos que, ¿cómo se llamaba el personaje principal? La chica se llama Netsuko, ¿cierto? El personaje principal se me olvidó. Tanjiro, sí. Recordemos que Tanjiro no mata a los demonios, les tiene piedad. Claro, los mata con piedad, los perdona. Eso es lo que pasa. Entonces, tú te das cuenta, por ejemplo, y ahí hay una lectura crítica que yo estaba haciendo con mi hijo ese día. ¿Ok? Mi hijo tiene 10 años. Y yo le decía, fíjate que el demonio como que cuenta su historia, pero su historia es súper cotidiana. Por ejemplo, hay abandonos. ¿Mm? Está esa niña de los balones que, por ejemplo, nadie jugaba con ella. ¿Ah? Estaba este niño que se convirtió en demonio para sobrevivir, pero mató a los padres, por ejemplo. ¿Mm? Y así una serie de historias que son muy cotidianas. ¿Mm? Entonces lo que te hace pensar en ese mundo maravilloso es como lo demoníaco, fíjate, ya puede estar incluso presente en nuestra vida cotidiana y transformarnos a nosotros en ello. ¿Mm? Cuático. Si estuviéramos viviendo en ese mundo fantástico, ¿no? Pero hay mucha gente que en el mundo real también es un poco demoníaca, ¿no? Pero para poder comprenderla, también el perdón es importante. Fíjate. Cuático los animes, pues. Cuático, me gusta ver anime. Pero me gusta verlo así, así, así. Que me haga pensar la cuestión. ¿Cachai? Eso es importante. ¿Ya? Muy bien, tenemos las habilidades de lectura. ¿Cómo logramos hacer ese tipo de lecturas? ¿Ya? Porque recuerden, el anime no me lo dice así superficialmente, yo tengo que descubrirlo. ¿Ya?
Dice, cada una de las preguntas incluidas en la sección de la comprensión de lectura de la PSU, ya, PDT, o quizás se va a llamar de otro nombre después, busca medir el dominio de una determinada habilidad de lectura, ¿ya? ¿Qué es lo que es una habilidad? Ya lo vamos a poner ahí en el cuaderno. Una habilidad es un hábito. Una habilidad es un hábito. No se canse a ponerlo, hábito. ¿Ya? Eso es. Eso es. Es una repetición, un hábito de lectura. ¿Ya? Si usted es habilidoso en algo, es porque tiene el hábito de hacerlo. ¿Ya? Si no, vean a mi hijo de 10 años jugar Fornite. ¿No? Es alguien muy habilidoso. Yo no puedo jugar Fornite. Me canso. ¿Ah? Mucho color. Me duelen los ojos. Sí, pero mi hijo sabe jugar Fornite y muy bien. Se queja porque se le echó a perder la Switch. Entonces no puede jugar tan rápido como él quiere. ¿Ah? Pero eso es muy caro para mí. Yo ya no voy a comprar otra cuestión de eso. Dice, estas responden a acciones cognitivas que realiza nuestro cerebro al momento de leer. Eso es importante. ¿Ya? Si nosotros estuviéramos con una máquina, ¿ya? Que pueda medir, por ejemplo, los movimientos dentro de su cabecita con colores, ¿han visto esas como animaciones o videos? ¿Ya? Donde le ponen cátodo a la gente y aparece, por ejemplo, el estetoscopio y ahí aparece, por ejemplo, cómo reaccionan las neuronas y todo eso. Ya, en su cabeza, al momento de leer, pasa lo mismo. No es lo mismo. A mí me gustaría tener una máquina para ponérsela a usted y que usted pueda ver sus procesos mentales. Sería interesante. ¿Ya? Estas responden entonces a acciones cognitivas que realiza nuestro cerebro al momento de leer. Por ejemplo, dice, a partir del relato anterior se formulan 3 preguntas, una de cada nivel, y para responder a cada una de ellas, debió realizarse mentalmente una operación diferente. ¿Ya? Cuando yo les conté toda la historia que les he contado, ustedes hacen operaciones distintas en su cabeza. ¿Ya? Localizan la información, ¿ya? Por ejemplo, localizan dentro de su experiencia haber visto el anime. ¿Mm? Infieren información, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que hacen? Recuerdan información explícita y la reelaboran y después la evalúan. Todo el rato se hace eso. Lo importante, como un buen gimnasta, ¿ya? Es anticiparse al movimiento. ¿Mm? Eso es importante. Una persona, por ejemplo, que hace deporte, se anticipa al movimiento. ¿Mm? Sin pensarlo, muchas veces. ¿Ya? A mí me toca cuando hago descenso en la bicicleta, así, ¿ya? Yo voy pensando, voy pensando en la ruta. ¿Mm? Tomo decisiones muy rápido. ¿Ya? Si hay una piedra, tengo que esquivarlo, si no, me voy a sacar la cresta. Me voy a caer. ¿Ya? Y si me caigo, no puedo trabajar, por ejemplo. Todos vamos tomando decisiones y en la lectura, la idea es que ustedes vayan tomando decisiones y que no sea una cuestión superficial. ¿Ya? Y aquí tenemos algunas habilidades, fíjense aquí. Nivel 1, lectura superficial, identificar, comprender, analizar y caracterizar. La próxima semana, desde la próxima semana, nosotros vamos a empezar, ¿ya? A ver la lectura por distintas unidades. ¿Mm? O sea, vamos a dedicar una clase a identificar, comprender, analizar, otra clase a la inferencia y a la síntesis, ¿ya? Y otra clase a inferir globalmente, interpretar, transformar y evaluar, que es el proceso más complejo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo necesito que ustedes tengan el hábito, ¿ya? Tengan la habilidad para que esto se les haga fácil. Eso es lo que yo necesito. Y eso es lo que necesita la escuela. Eso es lo que necesitan ustedes después para trabajar y para tener un buen puesto de trabajo. Eso es lo que necesitamos todos. Una buena lectura. ¿Ya? Muy bien. Llegó el minuto feliz. Minuto feliz. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sientes? Número 1, número 2, número 3. ¿Ah? Número 1. Número 1. Número 1. Muy bien, muy bien. Número 1. ¿Ya? ¿Y usted? ¿Siente el número 1? ¿Ah? ¿Número? ¿Ah? Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya. Infiera información. A mí me gustan los perros, ¿no? Si lo pongo ahí. Sí, 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 sí obvio, le gusta. obvio que me gustan los perros. Tengo mi perra también. Mi perrita. Mi perrita tiene una historia muy interesante, mi perrita. ¿Ya? Porque yo me encontré a mi perrita en la universidad. Yo le hacía cariño en la universidad.
¿ya? Y le daba comida y todo. Y como yo ando en bicicleta, una vez me siguió hasta mi casa y me la llevé nomás. Sí. Y ahí llegó a mi casa mi perrito. Tiene dos perros. Muy bien, muy bien. Bonitos los perros, son acompañantes, son leales, son bonitos. Dan alegría, dan calor. ¿Ya? Mi perrita lleva conmigo ya 7 años. Muchos años. Está viejita ya. ¿Ya? No tenía nombre, así que le decíamos la perrita. Sí, y ahora se llama Pella. La Pella, sí, la Pella. Pello, el Pello. Pello loco, muy bien. Ya vamos a poner el puntaje a los compañeros. Ya Fernanda entre el 1 y 2. La Fernanda, no se quede dormida. Fernanda entre el 1 y 2. Muy bien, Fernanda, se acaba de recuperar. Le echaba de menos Fernanda. ¿Ya? La Carla Paredes. ¿Ya? Vamos a ver, Paredes. Ah, muy bien, Carla, muy bien, Carla. Ya vamos aprendiendo, vamos aprendiendo. ¿Ya? Luciano, muy bien, Luciano. ¿Ya? Muy bien, Luciano. ¿Ya? Bien. Vamos a avanzar entonces en lo que nos queda en la lectura. En la lectura. Vamos más arriba a la lectura. Ahí. ¿Ya? Aquí tenemos entonces. ¿Ya? Bueno, lo primero, siempre hacer la lectura nivel 1 superficial. Tenemos 1, 2, 3, 4. 4 versos. ¿Ya? Si son versos, yo voy a encontrar algunas cosas que me puedo anticipar. Rimas, figuras retóricas o literarias. ¿Ya? Me voy a encontrar con expresión, ¿no? Para eso sirve la poesía. ¿Ya? La poesía no es lo mismo que leer una noticia, por ejemplo. ¿Ya? La noticia va a tener datos, va a tener lugares. La poesía los va a tratar de manera simbólica. ¿Mm? Porque la poesía es un texto literario y es arte también. ¿Mm? Eso es lo que tengo que saber antes de leer un poema. ¿Ya? Incluso la voz cambia cuando uno lee un poema. ¿Mm? Veamos. Veamos. Exploramos acá y veamos qué nos pregunta. Dice, ¿qué expresa el hablante lírico en la segunda estrofa del poema? ¿Ya? Hablante lírico. ¿Ya? ¿Es lo mismo el hablante lírico que el autor? ¿Se acuerdan de eso? ¿Mm? ¿Es lo mismo el hablante lírico que el autor, chiquillos? Respóndeme con un sí o Mm, no. Si no saben, también les puedo decir. ¿Ya? no, Ya, muy bien. Muy bien, Fernando. ¿Ya? Hay una razón muy sencilla. Hay una razón muy sencilla. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la poesía tiene un tiempo determinado, un ritmo diferente, ¿ya? A nuestro lenguaje cotidiano. ¿Mm? Por ejemplo, yo puedo decir cierra la puerta en el lenguaje cotidiano, ¿ya? Que es muy práctico, es claro, ¿ya? Evidentemente hay una acción que hay que realizar. Pero si yo digo, por ejemplo, aquellos umbrales sombríos de un aula, ¿ya? Cuando por las mañanas un lento caminar de un hombre pasa. ¿Entendiste lo que tienes que hacer? No. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es arte con las palabras. Cambia la función. ¿Ya? Entonces, la persona que le dijo cierra la puerta y el hablante lírico son distintos. ¿Mm? Muy distintos. ¿Ya? Por eso no hay que pensar y no por eso no hay que confundir, por ejemplo, la persona del Guatón Neruda con el gran poeta Neruda. Son cosas distintas. ¿Mm? ¿Te acuerdas del funeque Guatón Neruda, cierto? ¿Ya? Por supuesto que pudo haber sido una persona muy nefasta con el género femenino, don Neruda. Pero como poeta, como hablante lírico, ¿ya? Era sublime. Fíjense la diferencia. ¿Ya? Después vamos a aprender esas cosas. ¿Ya? Entonces el hablante lírico no es lo mismo que el autor. ¿Ya? Depende de la función. Toma otra función. ¿Ya? Función. Toma otra función. ¿Ya?
Usted también toma otra función en el lenguaje, ¿ya? Si usted le va a decir te amo a la polola o al pololo de la persona que lo ama, no le va a decir yo te amo porque, bueno, hemos pasado tiempo juntos, este, cada vez que tengo plata te compro una papa frita, fome. Los proyectos humanos pueden ser mucho más bonitos si tú pones otra función, por ejemplo. ¿Ya? Yo te amo porque te admiro, porque finalmente juntos formamos un propósito, ¿ya? Como persona. Y además hay ciertos sentimientos que hacen nacer, y ahí uno puede finalmente tomar otra función, ¿no? Siempre somos distintos. Y el lenguaje nos permite ser distintos. ¿Ya? Siempre es el hablante lírico, dice, ¿cuál es la finalidad comunicativa? ¿Ya? Entonces, cuando a mí me piden aquí finalidad, yo tengo que preguntar ¿para qué? ¿Para qué se creó el poema? ¿Ya? Ya tenemos un dato, el poema es arte. Tenemos un dato. ¿Ya? Dice acá, ¿de qué modo vengaría Claudia el hablante lírico? ¿Se vengaría Claudia el hablante lírico? Se vengaría. Aquí hay una acción aquí media violenta. ¿Eh? Dice, el emisor escoge la poesía como forma de expresión porque, ¿ya? Esta es una pregunta entonces de nivel 3, tengo que evaluar por qué se eligió la poesía. Y la 18 dice de lo que expresa el hablante lírico, se concluye que la poesía, y aquí también evaluación. ¿Ya? En general tenemos preguntas de nivel 3, 3, 2, 3, 2, eso es. ¿Mm? ¿Por qué hago ese ejercicio, chiquillo? Ahora lo hice muy rápido porque nos queda poco tiempo. ¿Ya? ¿Por qué lo hago? Porque así yo sé más o menos el nivel de dificultad, ¿ya? Y al igual como un buen deportista, yo tengo que saber por dónde voy a cruzar, ¿ya? ¿Qué acciones voy a tomar? Y cuando yo aprendo de mis acciones, ¿ya? Me anticipo y lo puedo hacer cada vez mejor. ¿Ya? Leamos, veamos. Dice, te doy, Claudia, estos versos, porque tú eres su dueña. Tú. Los he escrito sencillos para que tú los entiendas. Son para ti solamente, pero si a ti no te interesan, un día se divulgarán tal vez por toda Hispanoamérica. Y si el amor que los dictó, tú también lo desprecias, otras soñarán con este amor que no fue para ellas. Y tal vez verás, Claudia, que estos poemas, escritos para conquistarte a ti, despiertan en otras parejas enamoradas que los lean los besos que en ti no despertó el poeta. ¿Mm? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? ¿Qué creen que está pensando el poeta? ¿Está totalmente enamorado? ¿Está medio despechado? ¿Ah? Sí, pues, no lo pescaron. Está diciendo, bueno, yo estaba escribiendo, fíjense, para leer poesía es importante hacer este trabajo, es como traducirla al lenguaje cotidiano, ¿ya? Creo que estaba haciendo el hablante hablando, ¿ya? Sobre un amor que no le correspondieron, ¿ya? Que escribió para ella, que escribió cosas muy bonitas, a lo mejor después van a ser muy connotadas en toda Hispanoamérica, ¿ya? Pero no sabemos todavía si lo recibió o no. ¿Mm? Eso es lo que está pensando el poeta. ¿Ya? Dice, cuídate, Claudia. Fíjate, cuídate, Claudia. ¿Qué hace cuando uno se despide de la gente y dice, cuídate? Cuídate, Claudia, cuando estés conmigo, porque el gesto más leve, cualquier palabra, un suspiro de Claudia, el menor descuido, tal vez un día lo examinen eruditos y este baile de Claudia se recuerde por siglos. Claudia, ya te lo aviso. Claudia ya te lo hizo. Fíjate. Cuídate, Claudia, cuando estés conmigo. Porque el gesto más leve, cualquier palabra, un suspiro de Claudia, el menor descuido. Tal vez un día lo examinen eruditos y este baile de Claudia se recuerde por siglos. Claudia, ya te aviso. Veamos qué nos dice la segunda estrofa. Dice, ¿qué expresa el hablante lírico en la segunda estrofa del poema? ¿Ya? Dice, número uno, número uno. Interés por transformar la poesía en cada detalle de su amada. Dos, su incapacidad para olvidar el amor.
3, su admiración por los bailes dignos del estudio que realiza su amada. Evalúe la información. ¿Mm? Veamos, te voy a dar una pista, ¿ya? Te voy a enseñar a hacer este ejercicio. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos los números romanos siempre van a decir algo. Siempre van a decirte, acá, busca la información explícita. Busca el nivel 1, te van a decir. ¿Mm? Es información que tiene que estar sí o sí en el poema. Veamos. Su admiración por los bailes dignos de estudio que realiza su amada. ¿Estudiaba danza la amada o no? ¿Podemos saberlo? ¿Sí? Veamos acá. Dice, y este baile de Claudia se recorre por siglos. Y este baile de Claudia. ¿Ya? Pero no sé si sea un baile estudiado. ¿Mm? No sé si es un vals, por ejemplo. Fíjate. Claro, en realidad, cuando dice baile acá, no dice bailar, dice como el movimiento. Está hablando como de los gestos. ¿Ok? Pero, pero yo no puedo saber, ¿ya? Si es que ella baila realmente un baile. Fíjate ahí. Tenemos dos. Dice su incapacidad de olvidar un amor y su interés por transformar en poesía cada detalle de su amada. ¿Ya? ¿Cuál es la alternativa correcta entonces? Aquí están las alternativas. Dice, No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya? Ya, Luciana perdón, la tiene profe. muy bien. ¿Ya? Fernando también la ha dilucidado bien. ¿Ya? No se olviden, no se olviden. ¿Ya? Lo importante acá es aprender el método. Eso es lo importante, aprender el método. ¿Ya? Luciano, muy bien, Luciano. Ponele dos acá. ¿Ya? Muy bien, Carla, por participar. Pero hay que poner atención al método, no se preocupe por eso. ¿Ya? Muy tarde, Matías. Matías, despertó Matías Molina. La clase pasada Matías recuperó todo su puntaje. Yo me acuerdo de Matías que había recuperado todo su puntaje. ¿Ya? Vamos más abajo. Ah, tengo que terminar de leer. Dice, de estos cines, Claudia, de estas fiestas, de estas carreras de caballos, no quedará nada para la posteridad, sino los versos de Ernesto Cardenal para Claudia, si acaso. Y el nombre de Claudia que yo puse en estos versos y los de mis rivales, si es que yo decido rescatarlos del olvido, y los incluyo también en mis versos para ridiculizarlos. ¿Mm? Fíjense. Dice, y el nombre de Claudia que yo puse en estos versos. Pregunta, hagan una inferencia acá. ¿Se habrá llamado Claudia la amada? ¿Se habrá llamado realmente Claudia? ¿Eh? ¿Podríamos saber si se llamaba realmente Claudia? Dice, y el nombre de Claudia que yo puse en estos versos. ¿Mm? No se llamaba Claudia. Lo más probable es que no se haya llamado Claudia. Dice, 4. Y esta será mi venganza. Que un día llegue a tus manos el libro de un poeta famoso y leas estas líneas que el autor escribió para ti y tú no lo sepas. Ahí está entonces el verso de Ernesto Cardenal. Bien, vamos más abajo. Dice, ¿cuál es la finalidad comunicativa del poema? Aquí no lo puedo agrandar un poquito, pero lo voy a leer. ¿Ya? Dice, A, ridiculizar a los pretendientes de Claudia. ¿Ya? ¿Tengo noticia de los pretendientes de Claudia o no? ¿De algún Juan, de algún José? No, chao. Muy bien. ¿Qué es lo que hago con este ejercicio? Yo leo y dialogo con el texto. Veo si el texto me da la respuesta. Eso es lo importante. ¿Ya? Esto es lo último, compañero. ¿Ya? B, dice, intentar una reconciliación con Claudio. ¿Ya? Pero le dice, me voy a vengar de vos. Voy a vengarte de ti. No creo que haya sido una reconciliación. ¿Ya? Está medio enojado este tipo. ¿Ya? Veamos. C,
asegurar los recuerdos de un desafortunado amor juvenil. ¿Ah? No sabemos si eran jóvenes. Fíjate. Puede que haya sido viejo también. Dice, D, presumir de la calidad de los versos dedicados a Claudia. ¿Ya? Y la E, hacer trascender el amor de Claudio que no correspondió. ¿Ya? Acá hay un desafío de la palabra esta. ¿Qué significa trascender? ¿Mm? ¿Mm? Trascender. ¿Ah? Algo trascendental, por ejemplo. Muy bien, muy bien, muy bien. Algo importante, fundamental, eso es lo que es trascender. Y en el contexto, trascender es que el amor que él le tuvo vaya más allá del tiempo y el espacio. Eso es lo que quiere decir. Vaya más allá, por ejemplo, de si ella se llamaba Claudio o no. Es retratar, dice acá, hacer trascender el amor que Claudio no correspondió. Y ahí tenemos la respuesta correcta. ¿Ah? Muy bien, Luciano. Muy bien, Luciano. Ahí tenemos la respuesta correcta. ¿Ah? Muy bien, chiquillos. Ahí ya revisamos hartas habilidades. Veamos, llegamos a una recopilación de lo que vimos. ¿Ah? ¿Cuál era el objetivo de hoy día, Fernando? Poético. Ya, muy bien. Ahí, muy bien. Y ahí las aplicamos. Eh, ¿Cómo se llama esta estrategia? Si lo podrías tú sintetizar. ¿Cómo se llama la estrategia? ¿Ah? Leer por... Acá está. Leer por niveles. ¿Ya? Y aplicar habilidades. Eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan. Leer por niveles y aplicar habilidades. Anote eso. Anótelo abajo. Leer por niveles. Es importante entonces leer por niveles. Leer por niveles. Voy a anotarlo acá. Es importante. Es importante. Es importante. Es importante. Leer por niveles. Leer por niveles. Y aplicar habilidades. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Ya tenemos niveles que son más complejos, niveles que son más simples, ¿ya? Pero todos los niveles, entonces se van a visualizar en cómo nosotros leemos. Y la idea es leer de forma activa. No en la superficie del texto, sino que ir a lo profundo, ¿ya? Y en lo profundo, y esto también es un mensaje para ustedes chiquillos ahí en la casa, en lo profundo también se juega el nivel de vida, de inteligencia, de interpretación que ustedes tengan. ¿Mm? Eso es importante. ¿Ah? En el mismo amor, pues, si uno dice, por ejemplo, amor superficialmente y no lo vive en profundidad, no es amor, no. Si uno dice aprender y no lo vive en profundidad, no es aprender. Si uno dice voy a hacer algo y no lo hace en profundidad, no es hacerlo. Esta cuestión es una invitación a tener una vida activa, profunda, dinámica, apasionarse por las cosas. Y eso también es lectura, y eso también es aprender. ¿Ya? Bueno, chiquillos, llegamos hasta acá. Llegamos hasta acá. Recuerden que la próxima clase vamos a empezar a leer ya por niveles. Entonces, el tema de la próxima clase va a ser nivel 1. Después vamos a ver nivel 2, nivel 3 y después vamos a volver a hacer más ejercicios. Pero la idea es ir aprendiendo entonces este método, esta lectura por niveles y esta lectura por habilidades. ¿Ya? Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Ya, chao Fernanda, qué bueno escucharla. Qué bueno escucharla. Adiós. 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 Buen día. Chao, chao. Chao, Luciana, buen trabajo. Luciano, buen trabajo. Buen trabajo, Fernando. Bueno, aquí.